Como bien dice ahí el cartel, antes que nada quiero agradecerle a la Escuela de Dirigentes por la oportunidad de participar y a Alejandra Esbetas por convocarme y obviamente a Eduardo Amadeo como director de la escuela. Eh, Como les decía, me presento, mi nombre es Joaquín Pinotti, yo soy miembro del partido desde el año 2000. 2005, sí, desde el año 2005, cuando todavía no se llamaba PRO, y he pasado por diferentes órganos partidarios a nivel local, a nivel nacional. He sido candidato a comunero por la Ciudad de Buenos Aires y a candidato a legislador en el año 2013. Y hoy me convoca Alejandra y en agradecimiento también a la Conrad por este apoyo constante a la formación de dirigentes, a contarles un poco sobre el partido. Para hacer una dinámica, yo tengo el chat abierto. Cualquier duda o consulta me van escribiendo por ahí. Yo la idea es ir leyéndolos y poder responderles cada una de sus consultas. Ahora lo que voy a hacer es compartir una presentación y arrancamos. Bueno, la idea, como dice bien el programa, es hablar sobre la organización y el funcionamiento del partido. Este partido es propuesta republicana con el orden 64 a nivel nacional. Para que sepan lo que vamos a ver hoy, es la breve historia del partido. Lo quiero hacer lo más ameno posible porque es bastante técnico, ¿no? Cómo somos los afiliados, cómo funcionan los órganos partidarios, cómo es el proceso de renovación de autoridades y hablar un poco sobre la conformación actual. En esa línea, el PRO no comienza con el proceso político que encarna Mauricio Macri después de la crisis del 2001, sino que tiene un paso previo, que algunos tal vez lo han escuchado, que se llamaba Compromiso para el Cambio. Pero que también Compromiso para el Cambio era una expresión política de un antecesor que era la Fundación Creer y Crecer. Hoy yo estaba revisando las fechas y miren lo visionario que fue y que es nuestro presidente del partido, como lo es Mauricio Macri, que ya en mayo del año 2001 él evidenciaba que había que pasar a la actividad pública, digo, ¿no? Él venía de una actividad totalmente privada, de SOCMA, y entendió que con la fundación, crear una fundación para involucrarse en la vida pública de la República Argentina. Pero estamos hablando de mayo de 2001, antes de esa elección de octubre que encarnaba que se vaya un primer germen del que se vayan todos, y donde había una verdadera crisis de la representatividad. Esa fundación se conformó de un grupo de dirigentes en los cuales pertenecía y estaba a la cabeza Mauricio Macri, pero otros como Horacio Rodríguez Larreta, el grupo Sofía, y muchos de los que luego fueron funcionarios tanto en la ciudad como a nivel nacional. El primer partido se llamó Compromiso para el Cambio, y es más, les cuento, en el Compromiso para el Cambio en el año 2003 se presenta a elecciones y por la Ciudad de Buenos Aires, encabezando a Mauricio Macri como jefe de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta como vicejefe de gobierno. Esa fórmula es la que termina perdiendo esa primera elección, pero aprendiendo un montón. Digo, ¿no? De ahí empezó el crecimiento que después termina con Mauricio Macri 2005, candidato a diputado nacional, y finalmente ganando la elección, de la primera elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2007. Para que se den una idea, yo tomé este curso que ustedes están en este momento haciendo en el año 2006, o sea, ya hace 18 años, en la Fundación Creer y Crecer y avalada por Compromiso para el Cambio. Así que, además de agradecer la oportunidad de participar, después me van a tener más adelante en el segundo año, es también un orgullo, digo, poder dar clases de donde a mí me formó los mayores dirigentes del partido aquel entonces.
Compromiso para el Cambio, como les dije, entonces se presenta en el 2003, pierde las elecciones locales, en el 2005 gana la Diputación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000, a la primera elección legislativa posterior, y en el 2007 gana la elección a jefe de gobierno. Ahí cambia la denominación formal y se convierte en PRO, Propuesta Republicana, ideando los valores de la República y lo que siempre el PRO ha defendido y que ustedes verán seguramente en la clase que viene. La evolución de también este partido implicó la absorción de diferentes fuerzas nacionales que existían, entre ellas Recrear, el partido de López Murphy, que luego preside Esteban Bullrich y que en el 2009 se une a nosotros, y el más reciente, Unión por la Libertad, Unión por Todos, miren qué paradigmático el nombre que llevaba el partido de Patricia Bullrich, que formalmente se asocia al PRO en el año 2018. Más allá de que el PRO es un conglomerado de diferentes partidos, como el Partido Federal, hay diferentes pequeñas expresiones electorales que se fueron sumando a este gran conglomerado de PRO. Estos, tanto Recrear como Unión por la Libertad, son tal vez los más importantes de los últimos 10 años o 15 años. En los frentes electorales, una cosa es el partido y otra cosa es las alianzas electorales coyunturales. Tenemos tres grandes hitos que se han formado para las elecciones del 2009, 2015 y 2019. 2009, Unión Pro, si se acuerdan, con de Narváez y Felipe Solá, también candidatos a nivel nacional y provincial, donde se gana la elección provincial histórica al kirchnerismo, a Néstor Kirchner y a Daniel Scioli, el invento y la creación de las candidaturas testimoniales, que aún así siendo candidatos testimoniales y poniendo sus mejores políticos de referentes partidarios, aún así se hizo una elección histórica y se ganó. Fue un gran noche y un gran recuerdo que todos los militantes tenemos. Y después, obviamente, 2015, Cambiemos, esa unión del radicalismo y de la coalición cívica, Ernesto Sanz y Lilita Carrió, junto a Mauricio Macri, para constituir el verdadero cambio, el punto inicial de un cambio que hoy la Argentina lamentablemente se interrumpió, pero que vuelve a renacer en la idea de dejar atrás al peronismo. Y 2019 ya cambia y se llama Juntos por el Cambio, el frente que también mantiene la identidad y la integración con la coalición cívica y el radicalismo, pero que lleva a Mauricio Macri y a Pichetto como candidatos en el 2019. Obviamente en el 2023, las elecciones internas, pero mantiene la misma denominación. Hasta aquí una brevísima historia ¿cómo se llama? De lo que es cómo ha evolucionado el partido. Ahora, para que ustedes vean la evolución de nuestros afiliados y puedan darse cuenta de cómo se ha conformado y cómo ha crecido este partido, que para serles sincero no se basa en afiliaciones, pero sí, sí en su militancia. Obviamente el número de 140.000, esperen que lo tengo, no lo puedo ver por el chat, el 159.939 no resulta representativo ni de su electorado, pero sí de un partido creciente, pujante, y que busca cada vez consolidarse más en lo que es la afiliación. Ustedes se acuerdan que en la filmina pasada yo les hablaba de cuando se había unido Recrear. La unión de Recrear es lo que permitió el salto en el 2019 al 2010, como ven, ese crecimiento de 60.000 afiliados, lo que además permitió mantenerse a nivel distrital, de pasar del orden distrital al orden nacional. Pero ahora, ustedes, si lo son o no, o lo quieren ser, quiero explicarles y contarles brevemente qué derechos y deberes tiene un afiliado. Como derechos y deberes, obviamente, el derecho a participar, a militar, a peticionar, a examinar, a solicitar información, pero también el deber de cumplir, por ejemplo, la Carta Orgánica. El deber de cumplir
la Carta Orgánica, las órdenes partidarias, a respetar a las autoridades electas, digo, ¿no? En cada uno de sus órganos partidarios. Y algo fundamental es cómo se pierde la calidad de afiliado, o más cómo se gana es con la afiliación, una afiliación que se llena por cuadruplicado, se presenta y se valida ante la justicia electoral, pero cómo se pierde. Fundamental esto para entender eh, ante situaciones que pueden darse se dieron en un tiempo pasado o pueden darse nuevamente. Primero, uno pierde la afiliación y la calidad de candidato, perdón, la calidad de afiliado cuando se afilia a otro partido. La afiliación es única, entonces al ser afiliado de un partido no puede ser afiliado del otro. Y si uno se afilia a otro partido, automáticamente pierde el anterior. Pero también pierde la calidad de afiliado cuando manifiesta la preferencia pública por otro partido, la pertenencia pública a otro partido, se propone para un cargo de otro partido o es designado como autoridad partidaria en otro partido. Entonces, repasemos y estemos atentos a este como dato de una realidad muy, muy presente, que uno pierde la calidad de miembro del partido cuando se manifiesta en favor de otra fuerza política, es candidato por otra fuerza política y además o es elegido como autoridad partidaria de otra fuerza política. Repasando, y entender que la afiliación es única, digo, ¿no? Uno solo puede estar afiliado a un solo partido. Ahora, siendo afiliado, ¿qué posibilidades tenemos? Y tenemos las posibilidades de pertenecer a alguno de los órganos partidarios. Entonces vamos a encontrar órganos ejecutivos, órganos deliberativos, órganos de control, órganos de fortalecimiento institucional y asesoramiento y órganos sectoriales. Vamos a empezar con tal vez el más importante, el más público, el más conocido, el más picante, por así decirlo, de la vida partidaria, que es el Consejo Directivo. ¿Por qué decimos esto? Porque el Consejo Directivo es quien está integrado por 21 miembros, bien como dice ahí la filmina que les preparé, donde tiene un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario general y acá hay un error, son 18 vocales titulares y 10 vocales suplentes. Aún así, dentro de esos 21 miembros titulares que se componen, hay que, perdonen si fue poco clara la filmina. Son 21 miembros titulares, un presidente, un vice primero, un vice segundo, donde ahí tenemos 3 miembros, y se compone de otros 18 vocales titulares y 10 vocales suplentes. Ahí llegamos a los 21. Ahora, dentro de esos 18 vocales titulares, va a haber un secretario general, uno que ejerza el prosecretario general, el secretario político, un tesorero y un protesorero, y de los cuales quedan 13 vocales remanentes titulares. Ahora paso a contarles cada uno de ellos. Primero, estos 21 miembros titulares, duran 4 años en el cargo partidario. Ese cargo y esos 4 años se empiezan a contar desde que queda proclamada la fórmula ganadora dentro de las elecciones internas, si las hubiere como tal, o elecciones a una lista unificada. Además de estos 21 miembros, como les dije, el Consejo Directivo se compone de los 24 presidentes distritales. Estos presidentes que cada distrito se va a organizar, lo vamos a ver en breve, en un presidente y un vicepresidente. No pueden ser los 24 presidentes no pueden integrar a los 21 miembros titulares. Sí puede el vicepresidente, pero no puede ser una misma persona, presidente por ejemplo, no podría ser viceprimero
del Consejo Directivo Nacional y presidente del Distrito de La Rioja. No, es incompatible. Que el presidente distrital no puede ser además miembro titular del Consejo Directivo de estos de los 21 miembros. Sí podría ser que el vicepresidente del partido distrital de Córdoba sea el vicepresidente del Consejo Directivo Nacional, de estos 21 miembros titulares. Dicho esto, les quiero contar que el Consejo Directivo es el órgano ejecutivo por excelencia, donde además puede ser aún más ejecutivo. Por ejemplo, el presidente puede definir, conformar una mesa ejecutiva que va a estar dada por el presidente y el viceprimero, dice la Carta Orgánica, y yo le agregaría el vicesegundo, un error de tal vez algo que haya que corregir en esta Carta Orgánica, y cualquiera de los miembros que integran a los 21, de esos 21, los miembros que decida el presidente y algunas secretarías o prosecretarías que vamos a ver adelante que puede crear el propio presidente. Es una mesa ejecutiva, sería dentro de ese consejo directivo una mesa aún más operativa y que se puede reunir de manera mensual. El consejo directivo debe reunirse sí o sí 3 veces por trimestre, una vez por trimestre, cada 3 meses. Si ocurriesen 4 meses sin haberse reunido, podemos hablar de acefalía. Y eso vamos a ver más adelante cómo opera. Pero por lógica se tienen que reunir una vez cada 3 meses. ¿Qué dice la práctica? La práctica nos dice que esa reunión trimestral va variando de región, ya no solamente obviamente de provincia, pero sino de región. Alguna será en el NOA, otra en el NEA. La idea es en esos 4 años que las reuniones trimestrales del Consejo Directivo roten y sean lo más federal posible. Básicamente en su locación y ¿para qué? También para que cada presidente distrital sea anfitrión, digo, nos pueda mostrar su territorio. Una de las prácticas más comunes, y es algo que el PRO, la verdad que se rescata, es el timbreo. ¿Ustedes se acuerdan del timbreo como acción de campaña? Bueno, cada vez que hay consejo directivo, la idea es que se organice un timbreo y que todos los miembros del consejo directivo salgan a timbrear en el distrito que estén. Entonces, a mí me ha tocado timbrear en Jujuy, en Córdoba, y la verdad que es una experiencia para uno, por ejemplo, en mi caso, que soy de la ciudad, represento la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo, es una experiencia muy buena porque difícilmente en campaña uno pueda, no todos tenemos el lujo de viajar, tuvimos algunos sí, lo he tenido, pero es una buena experiencia, además de estar en contacto con otras realidades federales y hacer un partido ampliamente federal. Para no olvidarme de nada, ¿cuáles son las funciones del Consejo Directivo, entre ellas y las más importantes? Bueno, dictar resoluciones ejecutivas, dar directivas de marcha, de orientación y de acción política, partidaria y pública del partido. Tiene a su cargo todo lo de que es adoctrinamiento, capacitación, difusión y propaganda, y lo vamos a ver en la escuela de dirigentes, cuando designe el miembro de escuelas dirigentes, el titular de la escuela de dirigentes. Es el que convoca elecciones internas si las hubiese, designa el apoderado titular, adjunto y suplente, convoca a las reuniones de asambleas ordinarias para su funcionamiento, su constitución y funcionamiento, y no deja de ser también quien organiza todo lo que tiene que ver relativo a las PASO, y además es quien puede llegar a disponer la intervención de los distritos provinciales. No menor esa función, ya que ha pasado la intervención de varios distritos y esa intervención no puede durar más de un año calendario. Como les dije, se reúne de manera trimestral y se requiere la mitad más uno de los miembros para su funcionamiento como quórum y las decisiones se adoptan por mayoría simple. Ahora, hay un primer llamado de quórum, que les dije la mitad más uno, un segundo, donde exige simplemente 12 miembros presentes,
afiliados y después funciona con un tercio de ese consejo directivo. ¿Quiénes participan de esta reunión de consejo directivo? Primero, para que ustedes sepan si alguna vez toman conocimiento, es casi una reunión abierta. La mayor cantidad de veces que yo he participado como miembro del consejo directivo, como un órgano de controlar, es abierta, a los afiliados, se puede acceder, se anota libremente uno cuando llega, porque hace la transparencia de las buenas prácticas, digo, partidarias. Ahora, formalmente en la Carta Orgánica participan con vos, pero obviamente participan los 21 miembros, donde están estos 18 vocales titulares, los suplentes no participan más que hasta cuando se les indique, pero además pueden participar con voz y sin voto el presidente de la Asamblea, el presidente de la Juventud, junta promotora o los interventores de distrito, si los hubiese, los presidentes de los órganos de control, que vamos a ver más adelante, y todos los miembros electos representados por el partido. Esto es, nunca se le puede negar, por lógica partidaria y su importancia, si, por ejemplo, al presidente y vicepresidente de la Nación, si fueran del partido, o a los legisladores, diputados nacionales, diputados nacionales y senadores nacionales. Y todas aquellas personas que el presidente del Consejo Directivo, el presidente del partido, estime conveniente. A eso se le agrega, obviamente, todos los referentes locales, digo, ¿no? No solamente formalmente los presidentes eh, del partido distritales, los 24, sino además los referentes locales que son anfitriones. Yo agregaría los diputados y senadores provinciales si los hubiese, concejales, etcétera, etcétera. Creo que nadie quiere dejar de ser anfitrión en su distrito cuando el consejo directivo se reúne en su provincia. Como les dije, se reúne trimestralmente, pero si pasaran 4 meses y no se reúnen, se puede considerar una cefalía. Entonces, en ese caso, no lograr la reunión, el presidente asume todas las potestades del consejo directivo y si faltase más de un año para todavía de mandato sin cumplir, se puede convocar nuevamente a elecciones para redesignar a los 21 miembros que no funcionan, básicamente, digo, ¿no? Esto estamos hablando que se tiene que reunir trimestralmente, pero si por un mayor periodo de 4 meses no logra reunirse, eh, se puede declarar la cefalía y poderse convocar a un consejo directivo que sí funcione. Respecto bueno, ya hablamos de la duración, las reuniones trimestrales, el quórum, los miembros participantes, las mayorías y las cefalias. Eso hasta ahora es el órgano ejecutivo por excelencia. ¿Les ha quedado alguna duda de esto? ¿No? Cualquier cosa escriben al chat. Yo estoy, a ver, voy siguiendo. A ver. ¿Cómo nos enteramos? Sí, a ver, lo de Salta, la intervención no puede durar, se renueva la intervención, no puede durar más de un año, pero esa intervención se renueva. Nos enteramos cuando se reúne? Nos pasaba a nosotros cuando es difícil, o sea, debería ser lo más pública posible. Nos pasa a nosotros incluso cuando éramos miembros, a mí me tocó ser miembro entre el 2015 y el 2019 y me costaba a mí que me avisen. Así que a veces la comunicación no es de lo más eficiente, pero se trata de hacerlo lo más público posible. No es una cuestión de falta de voluntad ni opacidad, sino de operatividad. ¿Cómo es el procedimiento en caso de cefalía? Cefalía, en caso de que no se pueda reunir más de 4 meses, como les dije, el presidente asume todas las funciones y convoca nuevamente a elecciones internas, ya sea por lista de unidad, como viene ocurriendo históricamente en el partido, o efectivamente con elecciones internas. ¿Cómo se eligen? Es al final de la presentación, los voy a pasar. Si quieren, me pidieron acá
la carta orgánica. La carta orgánica está online, no está, busquen carta orgánica de propuesta republicana, van a ver una vieja página del Poder Judicial, ahí lo pueden ustedes encontrar. Consejo directivo, órgano ejecutivo. Vamos a los partidos distritales. Primero, ley sucesión. Hay un viejo relato de Federico Pinedo que a mí me acuerdo que lo dio hace hace como 10 años más, y contaba, dice, cómo surgían los partidos, cómo surgían los partidos distritales. El PRO, obviamente, desde Compromiso para el Cambio, después PRO, es bastante incipiente, digo, no es sencillo, y creo que le está pasando, y es la única referencia que voy a hacer, a la Libertad Avanza también en cómo se van constituyendo. A veces uno dice, mira, nosotros fue bastante incipiente, es decir, "Mire, yo tengo un conocido en tal pueblo, en tal ciudad, que quiere ser, que quiere llevar el sello", y uno se lo daba. Y la verdad que fuimos creciendo a los tumbos. Y Federico Pinedo decía, y le dimos, poniendo hipotéticamente, no casos reales, pero lo que pasaba es que había tantas ganas de crecer, eh, que a veces lo hacíamos medio desordenados. Y este crecimiento desordenado, decíamos, tengo un primo que quiere en la ciudad de Junín, perdón si hay alguien de Junín, es un ejemplo, digo, crecer y tener el sello. Y bueno, le demos el sello, le damos, ¿y qué bajamos? Bajamos una mesita, unos globos, la sombrilla. Y después nos damos cuenta que ese primo del conocido que teníamos era el dueño de un desarmadero y ya empezaba a generar más ruido internamente, y la verdad que tuvimos que aprender a los golpes, a los tumbos, de cuidar este, esta imagen, digo, ¿no? Porque lo que estábamos dando no era más ni menos que el sello partidario, y es una representación de un movimiento que empezó a crecer y que buscaba ser institucional, republicano, transparente, encarnar cierta valores, y a veces en ese afán de crecer uno realmente cometía ciertos errores. Esto dicho por el propio Pinedo. Entonces, a partir de eso, en la Carta Orgánica tiene un re- unos requisitos que son bastante minuciosos. Es decir, primero, tiene que haber una constitución definitiva ante la justicia electoral local. Tiene que tener autoridades efectivamente designadas conforme los mecanismos que ellos mismos dispongan, pero que no violenten, por ejemplo, los principios de la Carta Orgánica Nacional. Y después tiene que haber una adhesión escrita, presentada, a adherirse al partido PRO en el orden nacional. Esto es decir, ya no es cualquiera tenía un sello, sino que tenía que haber un ordenamiento institucional local para poder ser reconocido como presidente distrital y poder integrar el consejo directivo, ¿no? Pero bueno, yo les hablo también de algo que pasó hace 15 o 20 años y que hoy obviamente está mucho más institucionalizado que antes. ¿Puede haber una constitución provisoria? Sí, puede ser que hasta tanto ocurra el reconocimiento, cualquiera de estos tres requisitos, pero va fundamentalmente lo que es una constitución provisoria ante la justicia electoral y por ende una definición de autoridades distritales, puede haber una junta promotora que integre el consejo directivo con voz, pero sin voto. Esto es decir, puede ser que antes de que la justicia provincial local reconozca la existencia del PRO distrito Santa Fe, por así decirlo, podía formar parte del consejo directivo en representación en ese cupo de 24 miembros, pero lo iba a hacer en calidad de junta promotora, con voz, sin voto, y sí o sí, aunque no estuviese validado en la justicia, tenía que tener la adhesión al Partido Nacional como válido. Si la justicia electoral pone una moción al partido que no depende de la banca de la... No, no entiendo el caso, Roxana.
si la justicia electoral opone una moción al partido que no depende, vos decís que si la justicia electoral traba la validación de ese distrito provincial, bueno, puede formar parte, como te digo, como junta promotora, pero tendrá que tener en regla los papeles. Digo, básicamente para poder tener voto en el consejo directivo, vas a tener que tener en regla los papeles. Digo, simplemente, digo, no mociona, exactamente, como dicen, no mociona al partido, no define el partido, pero sí le pide el cumplimiento de la ley de partidos políticos, nacional y local. Básicamente, si vos no, sería difícil que nosotros te reconozcamos como autoridad provincial cuando no cumplís los requisitos provinciales para ser partido político. Entonces, es difícil que vos puedas integrar uno sin la calidad del otro. Básicamente, el partido existe como tal para cumplir también la ley de partidos políticos, digo, ¿no? En cada uno de sus aspectos. Es exactamente. Incluso cuando estén en provisorios, también lo que importa es tu adhesión al partido del orden nacional. Podés tener en constitución tu partido y en aprobación tus papeles en la justicia, pero sin eso tampoco vas a formar parte de, el partido nacional. Aún así lo vas a hacer, ni siquiera vas a tener voz, digo. No vas si vos no te adherís al partido nacional por escrito, no vas a tener voz. De hecho, cada vez que se renuevan los presidentes de los partidos distritales, esa adhesión tiene que volver a firmarse. Digo, no solamente se tiene que poner en orden todas las autoridades locales, sino además tienen que tener esa adhesión eh, eh, renovada, se renueva esa adhesión periódicamente. ¿Cuáles son los deberes de los partidos distritales? Y además hacia el Partido Nacional, un gran deber es la información recíproca. Los presidentes distritales van a ir a contar al Consejo Directivo Nacional qué está ocurriendo en cada uno de sus distritos y lo que se lleven de definiciones del Consejo Directivo Nacional los presidentes locales lo contarán a sus autoridades locales. Entre las funciones del presidente, ya de vuelta presidente del partido, es nada más ni nada menos que el representante legal y político del partido. Es quien encarna la figura ejecutiva y representación partidaria por excelencia. Y es también, dentro de los vocales, quien elige de esos, como les decía, esos, para volver para atrás para que ustedes lo tengan, de esos 18 vocales titulares, quien elige al secretario general, al prosecretario general, tesorero, protesorero, secretario político, al titular de la escuela de dirigentes. Podríamos incluir a la Fundación Pensar dentro de ellos. Y hasta acá me quiero detener. ¿Qué funciones tienen cada uno de ellos? El secretario general tal vez es la persona más importante después de el presidente, porque no solamente es quien lleva los papeles del partido, los libros de actas, genera las convocatorias, hace los órdenes del día, sino también quien, por la lógica se vino dando en el partido, tiene un rol muy importante a nivel territorial. Articula directamente con esos 24 presidentes distritales. Tal vez es el rol que le ha dado a cada uno a esa Secretaría General, pero yo recuerdo de mi amigo personal, Frank Quintana, quien le ha dado una presencia muy fuerte y ha llevado al partido y se ha reunido, lo ha hecho bien federal. El prosecretario general asiste al secretario general, el tesorero es quien lleva todas las cuentas del partido, es quien controla los egresos e ingresos, quien ejecuta el presupuesto, quien ve lo que el Estado Nacional aporta al partido. Esos ingresos, vamos a ver si siguen existiendo, tras los anuncios del presidente Milei en la Asamblea Federal, donde no va a haber más financiamiento de los partidos políticos. Pero bueno, es quien lleva esas cuentas y además quien certifica los estados contables primero, quien los presenta ante la Asamblea, quien los va a aprobar y quien los certifica.
tiene un protesorero que lo ayuda y donde tienen además un secretario político que quien sería quien define la acción política del partido. Además, el presidente el del partido tiene la posibilidad de crear secretarías, prosecretarías, coordinaciones y comisiones de trabajo. Por ejemplo, la Secretaría de Políticas Públicas, la Secretaría de bueno, la Escuela de Dirigentes es una, pero había de políticas públicas. Estoy tratando de recordar algunas. La de voluntariado, en su momento existió una Secretaría de Voluntariado, y algunas otras que la verdad no recuerdo muchas más, pero son así. Y después están los vicepresidentes, primero y segundo, que tienen la vocación de sustituir temporalmente al presidente y la vocación sucesoria entre sí. El vicepresidente segundo sustituye al vicepresidente primero, claro está. Bueno, ya les conté el secretario general, el prosecretario, tesorero. El tesorero también una fundamental, yo me desempeño como auditor interno en el ámbito nacional y tienen que guardar, es más nada más ni nada menos que el encargado de guardar la documentación partidaria por 10 años. Así que tiene una responsabilidad importante, que además en cada acto eleccionario hay un responsable financiero contable que tiene que se ayuda y se apoya con el tesorero para llevar cuentas y después hacer la rendición de las donaciones, los aportes y esa rendición también de los gastos a los aportes que el Estado Nacional hace a cada uno de sus partidos. Está también dentro del Consejo Directivo el apoderado titular, apoderado adjunto y apoderado suplente. Estos son importantes porque son los quienes hacen las presentaciones ante la justicia. Todo tipo de reclamo para la conformación de listas, oficialización de listas, todo ello tiene que ver con, debe llevar la firma del apoderado titular y adjunto y eventualmente del apoderado suplente. Exactamente, Roxana. Si no hubiera más financiamiento del Estado, basado en un aporte equitativo, no recuerdo mucho de esto de tema, pero entiendo que es un aporte equitativo para todos los partidos y después un proporcional en función a su última representación electoral, su último voto electoral. Si no hubiese eso, sería básicamente aportes privados. De hecho, todos quienes integran el consejo directivo hacen donaciones periódicas y financian al partido, así más allá de los financiamientos esporádicos, digo, ¿no? Y puntuales de campaña. Perdonen que quiero ver, porque me estoy quedando sin batería de la computadora. Y además, y esto es algo que ha pasado para terminar con los órganos ejecutivos, hay responsables territoriales y regionales. Esto es una buena práctica que se ha dado donde desde el ámbito había un representante del Consejo Directivo político y uno comunicacional que se dio en cada una de las elecciones y que buscaban unificar los criterios políticos que el mismo Consejo Directivo daba. Luego se organizaba por referentes provinciales y referentes regionales. Y de vuelta lo traigo a colación a mi amigo Fran, pero por ejemplo Fran se encargaba de lo que era La Rioja, Catamarca, de provincias de esa región entre Cuyo y Noa, y él era el quien coordinaba con los candidatos locales, quien coordinaba la comunicación territorial, quien se encargaba de que el material le baje en cada uno de los distritos provinciales, etcétera, etcétera. Respecto de Sí, son para la justicia. En la Carta Orgánica no hay mayor definición que esta, que hay un apoderado titular, un apoderado adjunto y un apoderado suplente. Entiendo que el apoderado suplente solo suple al titular si este no lo representa, pero ni nuestra Carta Orgánica no dice mayores diferencias que lo que te estoy contando, Soledad. Respecto de Ana, si puede el presidente unilateralmente suprimir el beneficio de ayuda financiera a los partidos, no. ¿Por qué? Porque es una ley de financiamiento político, no lo puede hacer por DNU, o sea, la ley de financiamiento puede ver cómo restringe las partidas que baja la Dirección Nacional Electoral, pero no puede alterar esa fórmula de financiamiento partidario. ¿Por qué? Porque tiene rango legal y
no lo podría hacer por DNU. ¿Por qué? Porque hay sobre 4 materias que un presidente no puede emitir un DNU, que son penal, tributario, electoral y partidos políticos. Continúo. Eh, los órganos de control. Bueno, los órganos de control son, los vamos a ver, dos: la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina tiene su función de evaluar la indisciplina y conducta de violación de la Carta Orgánica de cualquier afiliado o autoridad. Esto es, como quien sanciona con amonestación, suspensión o exclusión de alguno de los miembros partidarios o afiliados, y se compone de 3 miembros, donde hay un presidente, dos vocales titulares y un vocal titular y un segundo suplente. Perdonen, me confundí. Son 3 miembros, un presidente, 2 vocales, donde además eh, tienen suplentes. Sí, las filminas van a estar disponibles, ya se las pasé a Guillermo, quien les va a sacar el material. Este tribunal de disciplina emite por mayoría sus votos de sanciones, como les dije, amonestación, suspensión o exclusión, donde la suspensión y la exclusión tienen que darse por unanimidad en los casos en los cuales se excluya o se suspenda un miembro del Consejo Directivo. Tienen como un secreto de sumario, digo, sus reuniones son privadas, no son abiertas al público, pero sus decisiones deben ser fundadas. En esto tiene que haber un correcto derecho de defensa en juicio, y por ende se le aplica la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos supletoriamente. De lo resuelto, el Tribunal de Disciplina se eleva al Consejo Directivo, quien hará efectiva la sanción, y eventualmente puede ser apelable esa sanción ante la Asamblea, ¿sí? A la Asamblea del partido. Si es en la ley como Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, puede hacer una reconsideración del tribunal, poner un recurso de reconsideración con un jerárquico en subsidio, esto es decir, con un jerárquico que vaya a la asamblea del partido. Un dato que tiene que ver, creo que para fomentar los mandatos cruzados y eventualmente no que sea todo hegemónico, más con cómo se componen los miembros ejecutivos y legislativos en la Asamblea, que la revisión de una decisión del Tribunal de Disciplina debe esperar un año para poder ser revisada. Digo, esto tiene que ver para que no haya una revisión, una confirmación automática, sino que haya un procedimiento por así decirlo, de revisión y de decantación política, digo, ¿no? De esa definición, de esa acción. El Tribunal de Disciplina puede dictar el Código de Ética Partidaria. Que yo sepa, esto nunca, hasta ahora, no ha sido dictado. La Junta Electoral. ¿Quién es la Junta Electoral? Y a mí me ha tocado ser un vocal de la Junta Electoral sin mayores, sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque no hemos tenido nunca elecciones internas, realmente internas, sino que todas las listas se han presentado por unanimidad y de común acuerdo, incluso cuando son, y hoy más que nunca, varias las facciones que integran el PRO. Digo, el PRO, si bien fue multi-identitario, hoy cada vez tal vez es más, después de las elecciones del año pasado, más presente esa diversidad de pensamiento internamente, digo, ¿no? Entonces eh, la Junta Electoral es un órgano de control. ¿Por qué es un órgano de control? Porque es quien controla todos los comicios internos. Es quien, como acá bien dice, quien conforma el padrón, comunica y organiza los comicios internos, proclama el resultado y lo comunica a la justicia electoral, porque es quien va a comunicar quiénes son las autoridades finalmente electas del partido a nivel nacional, y puede actuar como veedor en la Junta Electoral Nacional. Puede funcionar como veedor en los procesos electorales locales, distritales, si tiene esa potestad. Dicta su propio reglamento que tiene, en realidad no lo ha hecho así, pero sí nuestra Carta Orgánica tiene mucho de reglas de cómo se conforma un comicio
electoral, un comicio interno, una verdadera elección interna que no son las PASO, porque esto solo votan los miembros afiliados con 2 años de antigüedad. Digo, ¿no? Esto no es una PASO, no confundirlo con una PASO, sino como una verdadera elección interna partidaria. Todo lo que para las normas no las reglas de elecciones, pero sí, porque están en nuestra carta orgánica, pero sí lo que hace el funcionamiento, convocatoria, lugares, organización del comicio, lo hace la Junta Electoral con el Consejo Directivo, y cualquier cosa que no esté arreglada se va a aplicar analógicamente el Código Nacional Electoral. Las decisiones se aplican por simple mayoría de la Junta Electoral y no pueden ser candidatos, quienes integren la Junta Electoral no pueden ser candidatos al Consejo Directivo, pueden ser apoderados del partido, pero no miembros del Consejo Directivo. Antes de seguir, me parece que me comí esta filmina no menor, que es el órgano resolutivo, la Asamblea. Como le hablamos, hay un Consejo Directivo, que es el órgano ejecutivo partidario, y tenemos un consejo, un órgano resolutivo que es la Asamblea. La Asamblea también hoy será conocida, está presidida por Patricia Bullrich en este momento, y es el órgano legislativo. La Carta Orgánica lo define como la máxima autoridad del partido, pero ¿por qué? Si uno dice, pero si ejecutivamente el presidente, como puede pasar en la vida institucional de nuestro país, donde somos hiperpresidencialistas y parece que el Ejecutivo es la máxima autoridad, pero realmente las reglas de juego, los grandes lineamientos los establece el Poder Legislativo. Ese Poder Legislativo lo encarna la Asamblea en el partido. Son miembros de la Asamblea quienes, los asambleístas duran 4 años en su mandato, se tienen que reunir anualmente y buscan la representación de la totalidad de los afiliados, digo, ¿no? Esperen un segundo que se me está quedando sin batería, no sé por qué. Déjenme un segundo, ya estoy con ustedes. Disculpen, había un falso contacto en el cargador. Como les decía, la Asamblea es el ámbito legislativo. De hecho, ustedes, si ven nuestra carta orgánica, van a ver que para su funcionamiento interno, si hay algo que no está arreglado por un reglamento interno que no se ha dictado tampoco a la fecha, se aplica el de la Cámara de Diputados de la Nación, para que vean su analogía en su máxima expresión. ¿Cómo se conforma la Asamblea? La Asamblea está conformada por 4 asambleístas por distritos, es decir, mínimamente todos tienen 4, ¿no? Como es el número mínimo que tiene que tener cada distrito. Ahora, si hay más de 4.000 afiliados en un distrito, cada 500 afiliados por encima de esos 4.000 se genera un asambleísta más, o fracción superior a 250 afiliados. Digo, ¿no? Muy parecido como también la composición de la Cámara de Diputados, digo, que funciona en representación a la población. Ahora, el máximo total es 20 asambleístas por distrito, porque si de repente la Ciudad de Buenos Aires podría tener, o no, a veces las paradojas de este partido hacen que tal vez en los distritos electorales que estemos más fuertes seamos donde menos afiliados haya. Pero dicho esto, digo, el máximo total es 20 asambleístas por distrito. La Asamblea también tiene un órgano directivo o ejecutivo propio interno, conformado por el presidente, vicepresidente primero y segundo, y un secretario general, que se eligen al momento de su conformación, de su primera reunión. Igual que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el asambleísta de mayor edad presidirá la Asamblea hasta tanto hasta tanto se ocurra esa elección interna donde surge el presidente, viceprimero, segundo y el secretario general, que deberá respetar una correcta proporción por cupo y distrito, esto es decir, 50 y 50, y además no pueden ser todos del mismo
del mismo distrito, ni provincia de Buenos Aires, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Tierra del Fuego. Tienen que ser 4 distritos totalmente diferentes. Quería contarles el régimen de cómo pasamos, es paradigmático el sistema de quórum a cefalía. Se funciona con la mitad más uno de los miembros, sesiona la asamblea, después con más de la tercera parte de los miembros de la asamblea y después con la mitad de los representantes de la totalidad de los distritos. Perdón, con presentes voy de vuelta. El quórum normal es la mitad más uno de los miembros, si no, un tercio de los miembros de la asamblea, y si no, por lo menos si no alcanzamos ese tercio, que haya representantes de la mitad de los distritos, o sea, asambleístas de 12 distritos mínimamente. Ahora, si no logramos el quórum ahí tampoco, automáticamente vamos a una nueva fecha. Y si en esa fecha no se puede sesionar, automáticamente se considera acefalía y se va a la elección, se da cuenta al Consejo Directivo y se llama nuevamente a conformar la asamblea totalmente de nuevo. Entonces pasamos de no lograr una mayoría absoluta a directamente a acefalía muy rápidamente si esto no... ¿Por qué? Porque como es el máximo órgano partidario y de representación y de soberanía de los afiliados, tiene que funcionar sí o sí. No da lo mismo que funcione o no, más cuando sus reuniones son anuales. Que sanciona el programa de acción política y la plataforma electoral nacional, aquella que se va a presentar luego a la justicia electoral, designa y tiene la capacidad de designar, como les dije después, los miembros de la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión de Control Patrimonial, que ahora termino de hablar. Remueve a los miembros de los órganos de control por 2/3 de los miembros presentes. Aquellos que eligieron en su conjunto para removerlos tienen que tener el 2/3 de los miembros presentes. Y si tuviese que remover a un miembro del Consejo Directivo, lo puede hacer por unanimidad de todos los asambleístas. O sea que es otro mecanismo, tal vez de remoción, más fuerte, como el del Tribunal de Ética. Pero acá no habría causa, sino una voluntad más política. Los miembros de los organismos de control pueden elegirse, si hubiese más de una propuesta, pueden elegirse por mayoría y minoría. La mayoría se lleva el 70% de los miembros y en la minoría se va repartiendo. ¿Se acuerdan que cada órgano de control tiene un presidente, un vocal titular y uno suplente? Quien pierde hace de su presidente el vocal suplente, mientras que la facción ganadora se queda con el presidente y el vocal titular. Ahora, para que esa minoría sea aceptada, tiene que tener mínimamente el 30% de los votos. Hay un reparto proporcional. A ver. Si no dan quórum, puede remover a toda la asamblea. Digo, la cefalía es para toda la asamblea y conformar nuevamente a toda la asamblea, no dando quórum en una segunda fecha de convocatoria de asambleas. Digo, ¿no? Como Junta Electoral ya hablamos. Me faltó como órgano de control, el órgano de contralor patrimonial. Este órgano de contralor, perdón, no incluí en las filminas, es quien verifica la correcta aplicación de los fondos partidarios y la rendición de cuentas, hace como una especie de auditoría interna, pero no solamente de lo que la gestión del tesorero y del protesorero, pero que como el tesorero y el protesorero van del órgano ejecutivo, estos son del órgano legislativo, vendría a ser, que es el órgano de la asamblea. También 3 titulares y, como les decía, examina las cuentas de percepción, gasto de inversión, efectúa el control de gestión, evaluación del presupuesto, hace un informe anual a la asamblea de cómo se ha consumado ese presupuesto y certifica también los estados contables del partido para su presentación eventualmente ante la justicia.
Finalmente nos quedan los órganos de asesoramiento y capacitación y los órganos sectoriales. Bueno, el órgano de asesoramiento y capacitación por excelencia es esta, la Escuela de Formación de Dirigentes. Está encargada de formarlos ustedes, los afiliados y dirigentes o quienes encarnen la acción política del partido. Tiene su propio presupuesto, parte del financiamiento electoral, porque la ley de financiamiento electoral de partidos políticos determina que determinada parte de esos fondos deben ser dedicados a la formación. Y el presidente de la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos es designado por el presidente del partido. Además, eventualmente sirve es un órgano de evaluación, y eso se acuerdan en el caso de listas abiertas, es un órgano de evaluación para la conformación de estas listas abiertas que se dio en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo concreto en el cual se evalúa y certifica las aptitudes de los candidatos. Y por último, el órgano sectorial. El órgano sectorial, por excelencia, la juventud. Juventud nacional. Yo he sido miembro durante 3 periodos consecutivos de la juventud local, pero nunca me tocó nacional. Tiene una edad límite de 30 años que tenés que tener al momento de terminar tu mandato. O sea, debes ingresar con el día de tu cumpleaños de 28 o menos y terminar siempre con un mandato de menos de 30. Se dicta su propia organización interna y es un miembro de ese consejo directivo con voz, pero sin voto. O sea, funciona, ¿cómo se llama? Participa de la reunión del consejo directivo, pero no tiene voto. ¿Qué pasa con elecciones internas? Elecciones internas no hemos tenido nunca en nuestra historia partidaria. Gracias al consenso, el diálogo, el debate, se ha podido por unanimidad llegar a una nómina de autoridades. Pero si tuviese que serlo, primero ahí aparece la Junta Electoral como gran órgano de control y devedor de ese procedimiento, donde funciona básicamente como cualquier procedimiento electoral. Va a haber una lista de candidatos. Esa lista de candidatos tendrán que, por ejemplo, cumplir el cupo femenino. Cuando hablo de elecciones internas, hablo básicamente, digo, ¿no? del Consejo Directivo. Cumplir con el cupo femenino, la paridad, no cupo, ya hablamos de paridad femenina, donde todos los candidatos tendrán que tener 2 años de antigüedad en la afiliación, antigüedad que se mide de 365 días y no de año calendario, eso también lo aclara toda la Carta Orgánica, donde estas elecciones se convocan 30 días antes de la finalización del mandato, con mínimamente 30 días, que tienen que ocurrir 30 días antes de la finalización del mandato, se eligen por voto secreto, se evalúa, se hace un escrutinio, se proclama candidatos y se comunica a esos candidatos a la justicia, lo comunica nuestro Tribunal Electoral Interno, la Junta Electoral Interna, perdón, no me acordaba la palabra, y se comunica eh, a la justicia electoral nacional. Quien gana, se lleva la primera mayoría, se lleva el presidente y los vicepresidentes, y de esos 10, se acuerdan que había 18 y 10 miembros suplentes, se lleva, si no me equivoco, esperen que tengo acá el dato preciso que no llegué a anotarlo, si no me equivoco se llevan, procedimiento electoral, eran 10, quien gana se lleva 13, la mayoría se va a llevar 13 vocales titulares, o sea, de los 18 se lleva 13, y 7 de los suplentes. Mientras que el resto obviamente se queda con los restantes, los 5 titulares y los 3 suplentes. Pero el piso mínimo debe ser el 30% del resultado electoral de esa minoría, porque si no, se habla de una elección si no se considera que hay una minoría, si no llega a ese 30% de los votos. Se considera que hay una mayoría absoluta y por ende se le daría la totalidad a quien resulte victorioso.
Entonces, lo mismo ocurre con la asamblea, donde se compone de la misma manera, pero un 70-30, donde hay, perdón, eh, 75-25, perdón, no 70-30, cuatro, cada cuatro, la mayoría se lleva tres y la minoría se queda con uno, con un piso mínimo, ya no con el mismo piso, perdón, del 30%. Entonces, repito, por si les hice una ensalada, en caso de haber elecciones internas, la Junta Electoral es el órgano de control por excelencia de todo ese proceso eleccionario, donde se deberá realizar 30 días antes de la finalización del mandato del cumplimiento de estos 4 años, donde las candidaturas tienen que tener, cumplir la paridad femenina, donde tienen que los candidatos tener 2 años de antigüedad como afiliados con años aniversario, no calendario, en años de 360, digo, medidos de manera por aniversario, donde se pone en juego mediante un voto secreto la elección del presidente y los vicepresidentes y los 21 miembros del Consejo y los 18 miembros restantes, donde el presidente, donde quien gana se lleva, si hay mayorías, si la mayoría se lleva el presidente, los vicepresidentes y 13 vocales titulares y 7 suplentes, y el restante se lleva los 5 titulares y los 3 suplentes, sí, solo si esa minoría alcanzase el 30%. En el caso de la elección de la Asamblea, ocurre un reparto de 75-25, 75 para la mayoría, 25 para la minoría, con ese piso, o sea, de cada 4, 3 se lleva la mayoría y uno se lleva la minoría, siempre respetando ese piso de 30%. Nunca hemos tenido elecciones internas, pero bien podría empezar a ocurrir tras entender que el partido cada vez es más diverso, más amplio y hay miradas totalmente distintas. En lo particular, está bueno el consenso, está bueno llegar, está bueno en cierto punto hablar de un consenso más que de lapicera, depende cómo uno quiera tener la visión sobre el partido, pero también a la amplitud de visiones, si hay que ir a elecciones, como nos dijo alguna vez una expresidenta, armen un partido y ganen elecciones y lo armamos y lo ganamos, bueno, tal vez tengamos en también el uso de esa democracia interna partidaria no estaría mal. Por mi parte, espero no haberlos de alguna manera abrumado con demasiada información en poco tiempo, pero es para que ustedes tengan un pantallazo de cómo se conforma el partido en sus diferentes órganos y pueden identificar lo que es el presidente, el consejo directivo, los presidentes distritales, los órganos de control y la asamblea como otro órgano importante, como contrapoderes entre sí mismos de la conformación partidaria. La presentación se las voy a pasar a través de Guillermo, y si tienen alguna duda, les dejo ahora unos minutos y escriban y le responderé. Ahí está, gracias, Joaco. Bueno, muy buena ahí la presentación. No parece haber nuevas preguntas, las fuiste contestando a medida que iban apareciendo, así que en principio están todos muy agradecidos y no hay nuevas preguntas. Así que te vuelvo a agradecer y si querés despedirte ahí, vos, Dale, nos vemos contesto la una sola próxima. pregunta que me hicieron acá, mira, sobre partido, afiliarte a un partido provincial y a un partido nacional. Entiendo, la verdad que no me cuesta tener una respuesta clara. Entiendo que si ese mismo partido provincial existe en un orden nacional es incompatible ambas. Entonces eso, la última te va a invalidar, la última afiliación te invalida la anterior, o sea, la última siempre le gana a la anterior, posterior por sobre anterior. No, nunca hubo elecciones, ahí contesto otra, la de María del Carmen, nunca hubo elecciones partidarias internas. Pero si uno es solo provincial, buena pregunta María Paula, creo que ahí sí no invalida. Si quieren me dejan estudiar este tema y se los contesto por mail.
Sí, hubo una reducción de afiliados del 2022 al 2023. Es así y tiene que ver básicamente, tal vez algunos han migrado con el surgimiento de un nuevo espacio en el 2023 que no existía y que empieza a debatirnos nuestro rol y nuestra ubicación en el planeta ideológico nacional. Así que, pero bueno, sí, suele pasar esa. No ha salido. Ha pasado en dos periodos en todo, en toda la historia del PRO que han caído los afiliados, y a veces tiene que ver con surgimiento de nuevos espacios partidarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por la atención. Eh, no recuerdo que se haya tenido que recurrir al Partido UNIR para participar en el 2019. El partido siempre ha llegado sobre el límite a la justicia, y siempre cuento la anécdota que se presentó la lista que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación a las 23:57 del día que finalizaba la presentación, y siempre lo cuenta Eduardo Machiavelli, con quien yo he trabajado, que decía, estuvimos a un semáforo además de quedarnos, de perder la Nación. Pero no, lo que yo no recuerdo, que se haya tenido que recurrir a unir para poder participar en las elecciones de 2019. Si es así, si ha sido así, y realmente lo desconozco. Pero bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias por su atención y que disfruten este curso que realmente vale la pena. Les mando un saludo grande y seguramente nos vemos, ojalá nos crucemos en alguna mesa en la calle. Hasta luego.